¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es sábado 12 de febrero y vamos a celebrar el común de la bienaventurada Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy comenzamos con el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos del 26 al 32, al capítulo 13, versículos del 33 al 34. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras que el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar de Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer. Y ahí, en Betel, designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Y el Evangelio de hoy es el de Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma toda esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Además, tenían unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó
a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos una interesante lectura del primer libro de Reyes, en donde estos reyes no dejan de ir de error en error. ¿Y cuál fue su error? La idolatría. Olvidarse de Dios y llegar a confundirse con los reinos vecinos. Llegar a olvidar a Dios, y todo lo que estamos escuchando, lo que acabamos de escuchar, nos parecería absurdo de que esto haya ocurrido después de haber visto lo que Dios hizo por ellos. Y es que así somos nosotros. Olvidamos lo que Dios hizo por nosotros y qué fácil nos vamos corriendo a otro lado. Basta que suceda una dificultad en nuestra casa y nos vamos a aquel brujo. Nos vamos a que nos lean la mano, a que nos lean la carta, a que nos echen suertes, a que nos hagan una limpia, a que nos pasen un huevo. Así es la gente. Y se olvidan de que Dios es el que hizo todo. Por eso el Salmo 105 dice, cambiaron a su Dios por un toro que come hierba, cuando es una criatura. Por eso el Señor fue tan duro cuando dijo, no te harás escultura alguna, de nada. Porque estaban tan propensos a la idolatría, tan propensos a cambiar a Dios así nomás, que de una noche, de un día a otro, pues se hicieron 2 becerros, y lo hizo el rey de uno de los lados. Acuérdense que el reino estaba dividido, y Roboam reinaba en un lado y Jeroboam reinaba el otro. Y dice aquí que Jeroboam consultó a ver qué hacía, para que no se le complicaran las cosas, y mandó a hacer 2 becerros de oro, y los puso para que en 2 santuarios tuvieran ellos a quien adorar. Este rey fue de error en error. Y luego, para completarla, empieza a nombrar sacerdotes a diestra y siniestra. Y esto era algo tan delicado para el pueblo de Israel. Los sacerdotes no podían ser cualquiera. Quizá ahorita nos resulte extraño esto, ¿no? Porque Dios es el que llama. Y es que el sacerdocio del Nuevo Testamento es otra historia. Pero el sacerdocio del Antiguo Testamento era una cosa muy, muy delicada. Y tenían que pertenecer a la tribu de Leví. No se podía consagrar sacerdote a cualquiera. Y fíjense lo que dice aquí, que él consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba, a gente común y corriente. Y esto rompió una regla acerca de quién podía darle culto al Señor y quién no. Quizá para nosotros, vuelvo a repetir, nos suene extraño, pero antes usarían tantas cosas maravillosas en la tienda del encuentro, en los momentos de los rituales grandes, que era prácticamente imposible no reconocer que Dios, el verdadero Dios, estaba presente y que hacían maravillas. Sacerdotes que por entrar al Sancta Sanctorum impuros o cometiendo pecado y no haberse limpiado, morían. Esto era algo muy delicado. No se podía hacer lo que él hizo, consagrar sacerdotes a todo el mundo que quisiera. Y este, dice el texto, fue el pecado que causó la destrucción, el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Abuso de autoridad, meterse con las cosas sagradas de una manera así, pa'lante, así sin detenerse a pensar las consecuencias. Esto nos debe llevar a pensar que nosotros también tenemos que respetar las cosas sagradas, porque tendrá su consecuencia el haber hecho abuso y uso incorrecto de lo sagrado. Preguntémonos ahora, ¿cómo voy yo al templo? ¿Cómo me presento en el templo? A veces da susto ver cómo algunos católicos van a la iglesia y en plena misa, siendo que es el momento más sagrado de la semana, misa dominical, están allí hasta en la consagración, están charlando, están mandando mensajes, salen al baño, sí, porque salen al baño, y hasta a comer se ha dado el caso, y uno dice, ¿esta gente a qué vino? ¿A qué vino? O sea, date cuenta de que estás en un lugar sagrado, en un momento sagrado, y estás con el Santísimo. ¿A qué fuiste? Si no vas a prestar atención, date cuenta de lo que te puede pasar por no estar allí debidamente, y eso significa estar allí faltándole el respeto a las cosas santas. Tú dirás, es que lo he hecho muchas veces y no pasa nada. No pasa nada.
tal vez hasta ahora no ha pasado nada, pero no te fíes, no te fíes. Tenemos que arrepentirnos de nuestras malas conductas ante las cosas sagradas. Y por otro lado, hoy vemos a Jesús que en esta multiplicación de panes muestra una vez más su corazón misericordioso. Es maravilloso ver cómo Jesús se preocupa por no mandar a la gente sin comer. O sea, dice el Señor, si los mando a sus casas en ayunas se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido lejos. Además de darles el pan de su palabra, Él quería darles alimento físico. Y es donde vemos en este contexto de la multiplicación de los panes un anticipo de la Eucaristía, que nos va a ayudar a llegar bien a nuestro destino después de haber pasado por este mundo. La preocupación de Jesús era sincera. Él no quiere mandarlos a sus casas en ayunas. O sea, quiere que lleguemos bien a donde tenemos que llegar. Que regresemos a nuestras casas satisfechos. Así quiere Él que regresemos a nuestras casas después de una misa. Satisfechos. Dice que comieron hasta saciarse. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y todavía recogieron 7 canastos de las sobras. Algunos teólogos dicen que nosotros estamos comiendo de esas sobras todavía. Y que eran 4,000. Imagínense. Y puede que solamente hayan contado los hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuánta gente comió aquí? Anticipo de la Eucaristía se lo da a los discípulos para que lo repartan. Los sacerdotes somos esos que ahora estamos siendo las manos de Jesús, que reparten su cuerpo, su sangre, que distribuyen a Jesús para que Jesús pueda ser el alimento para el camino, para que nadie se quede desmayado cuando va de regreso. Y esto tiene muchos significados, para que nadie se quede desmayado en la práctica de la virtud, para que nadie se dé por vencido ante las dificultades de la vida y para que terminada la peregrinación por este mundo podamos irnos fuertes al encuentro con Dios a través del viático, que recibamos los sacramentos a la hora de partir. Es una gracia y hay que pedirla. No todo el mundo cuenta con esta bendición de irse habiéndose confesado, recibiendo la unción y haber comulgado. Así que hoy veamos cuán humano, bueno, misericordioso y detallista es Jesús con nosotros. Esta gente me da lástima. Llevan 3 días conmigo. Unas personas que habían dejado su casa sin vianda, sin preparar nada. Y se fueron detrás de Jesús porque querían escucharlo. Y necesitaban ser sanados también. Pero Jesús dice, no los quiero mandar a sus casas en ayunas. Jesús piensa lo mismo y quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Quiere que lleguemos sanos, fuertes y no nos desmayemos por el camino. Si alguna vez has pensado que la vida es muy dura, que las circunstancias de la vida son complicadas, que no vale la pena vivir. Si estás pasando por una situación de depresión, en donde no le encuentras sentido a nada, recuerda que Jesús está allí esperando por ti, con los brazos abiertos, que Él nunca te va a negar su auxilio y que Él quiere darte de su carne, de su sangre, para que no te desmayes, para que no desistas, para que sigas adelante y que llegues a tu destino, que es el cielo, en buenas condiciones, o sea, en gracia, con fuerza espiritual. Así que ya sabes dónde encontrar el alimento. Acude por él. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.